me van a estar viendo probablemente un día en la tarde. Doy muchas gracias a Dios por la oportunidad que me da de poder, primero que todo, expresarles un saludo muy afectuoso, muy cariñoso, y también de tener este tiempo de reflexión de la palabra con ustedes, nuestros hermanos adultos, muchos jóvenes probablemente esperamos, que podamos tener este momento de alimento para nuestro espíritu a través de la reflexión que estamos haciendo ya hace varias semanas respecto de los atributos de Dios. Estamos viendo em, cómo Dios nos muestra su amor y nos muestra quién es Él a través del análisis o los comentarios que podamos hacer acerca de sus atributos. Y en el día de hoy en particular nos toca conversar acerca de la inmutabilidad de Dios. Tremendo, tremendo atributo, tremenda característica que define a Dios como un ser único. No hay nadie que pueda compararse a Él, cuanto más si analizamos su inmutabilidad, su capacidad de mantenerse constante de la misma forma, de la misma manera que Él es y que Él fue en el Edén, por ejemplo, que la misma forma en que Dios fue en el momento de crear todo lo que existe, es el mismo Dios que hoy día nos acompaña, nos guía, nos insta a seguir adelante en nuestro caminar con Él y seguirá por el resto de nuestras vidas y más allá incluso, porque su eternidad, ¿cierto? Es otra cualidad que también hemos estado revisando, pero durante todo el transcurso del tiempo, incluso el tiempo que está en él, Dios es el mismo, no cambia. Vamos a conversar entonces acerca de la inmutabilidad de Dios. Quiero compartirles aquí algunas frases que vamos a estar revisando para tener más capacidad de recordar algunas de las cositas que vamos a conversar aquí. Bien, entonces acerca de la inmutabilidad de Dios. Como primera cosa, tenemos que definir qué es inmutable. Por lo tanto, no podríamos seguir avanzando en nuestro comentario del día de hoy si es que no definimos este concepto. Inmutable es una palabra que está compuesta a lo menos por dos partes, ¿cierto? Entendemos claramente que está el prefijo in, que es un prefijo de negación, un prefijo que siempre cambia completamente el significado de la segunda palabra que le acompaña, que en este caso es mutable, que es tendiente al cambio, que tiene que ver con transformación. Por lo tanto, esta negación significa que ese cambio no es posible, por lo tanto, la palabra inmutable significa que no puede cambiar o que no puede ser alterado. Eso es Dios. Dios no tiene esta capacidad que lamentablemente a nosotros sí nos afecta mucho, pero Dios en particular no puede ni quiere, diría yo, agregaría ahí ese detalle. Dios no puede cambiar, Dios no cambia, Dios permanece igual desde antes del tiempo hasta el fin de los tiempos. Y esto me lleva a mí a pensar de qué manera explicar o aplicar el concepto de que Dios es inmutable en nuestra realidad, en nuestra vida. Entonces quise poner algunos ejemplos, en realidad como remontarme a la infancia y pensar en aquellas cosas que en algún momento de la vida a uno pudieron parecerle inmutables o difíciles de cambiar, a lo menos, si no inmutables por completo. Entonces, en este registro mental que estaba tratando de hacer, de pensar en cosas que a uno como niño en algún momento o como persona muy inocente o muy ingenua, le pudieron parecer que eran inmutables o que eran establecidas y para siempre así fue y punto. Y lo primero que pensé fue en el océano, el mar. Eh, Yo recordaba también el himno nacional nuestro que dice, el mar que tranquilo te baña. Uno pudiera tener la idea de que siempre el mar está en su permanente movimiento, pero dentro de todo tranquilo, ¿ya? Larga costa tenemos en nuestro país y hemos más de alguno habrá podido estar en un panorama como el que tenemos aquí en la foto, a lo mejor no tan bonito, pero en una escena en la que vemos el mar y parece que eh, ha estado ahí siempre y siempre va a estar. Otro ejemplo
de cosas así como enormes que parecieran estar establecidas para nunca cambiar, pensé yo dentro de lo que les decía de esta idea infantil de cosas que no cambian, el universo. Uno cuando era pequeño, en mi caso, yo que soy nacida en los 80, pero tengo más recuerdos noventeros, pensaba cuando a uno le tocaba estudiar cosas de los planetas o el sistema solar en general, no sé, una muy pequeña parte del universo, uno registraba libros, por lo tanto era como una idea mucho más estática y mucho menos real de lo que hoy día un estudiante podría revisar como información. Entonces, para mí siempre fue como algo inamovible, intransformable el universo y tenía esa noción como de que está, y punto. Ahora hablando como de otro tipo de conceptos, de cosas que están más relacionadas con la vida particular de las personas, con las sociedades y todo ello, también en algún momento yo creo que todos tuvimos la noción de que por lo menos en nuestro país teníamos una sociedad o una economía bastante estable, bastante y que pudiera ser bastante difícil transformarla porque justamente funcionaba bien o había alguna idea al menos de que la sociedad y la economía del país eran favorables, por lo tanto era positivo mantenerlas de esa forma. Si nosotros pensamos también en países mucho más desarrollados, tremendamente más desarrollados que el nuestro, sociedades o sistemas económicos como los europeos, que son ya una evolución así, pero que de verdad hasta nos cuesta imaginar cómo será vivir eso, o en Estados Unidos, donde parece estar todo perfectamente bien, también en algún minuto pudimos haber pensado, ¿cierto?, que esa sociedad o ese tipo de sistema económico es inmutable, porque a todos les va bien, por lo tanto nadie va a tener ninguna intención de modificarlo. Ahora, en algún minuto también de nuestro país se pensó en la institucionalidad como algo que estaba, pero muy correcto, muy en su punto y debió mantenerse así. Pensemos, por ejemplo, en la opinión que el mundo tenía o que la gente en general tenía de las instituciones en general, que es ya sea el sistema político, eh, Fuerzas Armadas y Carabineros, la iglesia, ¿ya? No puedo dejar de nombrar en este concepto de institucionalidad a la iglesia, tanto católica como evangélica y independiente de ello, la iglesia como concepto. Entonces, yo luego, claro, hacía esa reflexión de que en otro tiempo, cuando uno no sabía mucho ni de la vida, ni de cómo funcionaba eh, nada, cuando uno era bastante infantil para ver las cosas, pudo creer, ¿cierto?, que había cierto grado de inmutabilidad en estos conceptos que les mencionaba. Pero, como digo acá, si uno rasca aquí un poquito nomás la superficie de estos conceptos, se va a encontrar con que no es tal y que lo que encontramos en todos ellos y mucho más en otros conceptos también es cambio, 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 cambio en todo orden de cosas. Entonces, revisando también los mismos ejemplos que yo ponía recién, por ejemplo, cuando yo era chica también, no me suena para nada haber escuchado acerca del calentamiento global, sino hasta el año 2002, 2000, por ahí. Antes probablemente escuché, pero no le presté atención. No era algo que a uno le resultara como eh, muy trascendente, porque no era un tema que esté golpeando. Pero a partir del calentamiento global, la temperatura del mar aumentó. Y con solo esa modificación que sufrió el mar, ya podemos entender que el mar o el océano no es tan inamovible como creemos. O pensemos siquiera en Chile y un país sísmico, terriblemente sísmico como el nuestro, donde en los últimos años han ocurrido situaciones tan dramáticas a causa de que justamente el mar no está tranquilo todo el tiempo. Ocurren situaciones muy, muy, muy dramáticas, y no solo por terremotos, ¿ah?, sino que también las marejadas, producto del calentamiento global mismo, y así. El universo, que como les decía en mis libros de cuando yo era pequeña, parecía tan inamovible o intransformable, finalmente el universo, ahora uno entiende por lo que ha estudiado, por lo que ha leído por ahí o la información, qué sé yo, de las noticias científicas, todo nos indica que el universo está en permanente expansión.
por lo tanto, de inamovible nada, de intransformable nada, sino que por el contrario está cambiando permanentemente y hay expansión, expansión, expansión. Ahora, el mismo calentamiento global ha llevado al derretimiento de glaciales, por ejemplo, glaciares, perdón, esas nieves que se denominaban como nieves eternas, los hielos eternos de las montañas. Ya vemos que ha causado también altos niveles eh, de crecimiento en el nivel del mar, digo. Incluso hay ciudades que son costeras y de las cuales se dice que peligra su existencia porque probablemente en un tiempo más el nivel del mar suba a tal punto que la ciudad comience a desaparecer. Y, por supuesto, el tema de la inestabilidad económica y social. Nadie podría desconocer, ¿cierto?, que eso es una realidad hoy en nuestros tiempos y cualquiera sea el sistema político, económico que se instaure en cualquier lugar, al pasar el tiempo comienza a sufrir un deterioro, porque todos los sistemas humanos finalmente son tendientes a la entropía, que ya es un concepto bien, bien interesante también, pero llevan a la transformación y a veces no es positiva esa transformación. Entonces, respecto de este último tema, yo me planteaba también la pregunta, el día 18 de octubre del año 2019, hubiésemos pensado ese día a las 11 de la mañana que al pasar unos 3 días más, no recuerdo exactamente, pero al pasar unos pocos días más, estaríamos viviendo en ciudades que estén en toque de queda. ¿Alguno hubiese podido imaginar el mismo 18 en la mañana que eso iba a ocurrir unos días más tarde? O sea, a ese punto es la fragilidad de los sistemas humanos en este caso. Podemos estar un día como si nada pasara, pero algo sucede que quiebra completamente nuestros esquemas y se producen cambios gigantes, cambios que afectan, por supuesto, la vida de todas las personas en mayor, menor medida. Algunos lo sentirán como un cambio negativo, otros lo sentirán como un cambio más bien positivo. Eso no es parte del análisis que quiero hacer hoy día, porque no corresponde al caso, ¿cierto? Pero sí es importante entender que finalmente cualquier cosa que nosotros podamos ver como algo en lo cual apoyarnos porque parece ser un sistema estable, un sistema apropiado, qué sé yo, es un sistema que tiende al cambio. El sistema de la naturaleza por completo tiende al cambio. El sistema social en el cual nosotros estamos insertos tiende al cambio. Lo económico y, para qué más decir, lo político, ¿cierto? Todo esto que está muy interconectado. Entonces, incluso veníamos recuperando cierto grado de normalidad en nuestro país, cierto grado, y de pronto no es solamente el país el que está en crisis, sino que hoy día nos encontramos con que es el mundo entero, literalmente el mundo entero, que está pendiendo de un hilo en relación a la crisis que estamos viviendo producto de una pandemia que yo creo que, al igual que lo de la crisis del 18 de octubre, jamás nadie, alguno de los que estamos hoy día conectados, podría haber imaginado que fuese tan, tan profunda profundo el impacto que pudiera producir algo como lo que estamos viviendo hoy con el coronavirus. Entonces, ¿cuál es la relación? ¿Qué tiene que ver esto con la inmutabilidad de Dios? ¿Por qué pongo estos ejemplos para hablar de la capacidad de Dios de mantenerse constante? Entonces, yo siempre hago esta comparación, siempre, o sea, siempre resalto esa capacidad que tiene el Señor de enseñarnos a nosotros a través de un concepto que es bien interesante también, que es a partir del contraste. Tenemos aquí esta mariposa, en un lado vemos un monocromo, al otro lado muchos colores. em, y así nos enseña el Señor. En un lado vemos puro blanco y negro, en el otro lado muchos colores. Y entendemos la diferencia entre ambos porque son conceptos opuestos. Entonces, cuando el Señor por contraste o por opuestos nos enseña algunas cosas, como por ejemplo nos enseñó acerca de el necio y el sabio a partir de estos dos hombres con unas visiones de vida completamente diferentes, pudimos entender que el proyectar nuestra vida
en lo liviano, en lo pasajero, en lo que se lleva la bola, no es productivo a largo plazo, a diferencia de que sí, cuando cimentamos nuestros proyectos y nuestra vida en la roca que es Cristo el Señor, podremos tener un destino diferente. Asimismo ocurre en el ejemplo que nos pone la palabra en el Salmo 1, cuando dice que bienaventurado el hombre que no anduvo en consejo de malos, ni que en silla, y que tampoco se ha sentado en silla de burladores, ¿cierto? De escarnecedores. Eh, pero luego dice, no así los malos, y ahí comienza a relatar todo lo que sí hicieron los malos. Y nos presenta estos dos caminos por los cuales nosotros debemos, entre los cuales debemos escoger, el camino del actuar bien o del camino de actuar de forma contraria a la que el Señor nos indica en su palabra. Entonces, también por último quise poner el ejemplo del fariseo y el publicano, cuando yo creo que es lo que nos golpea más directo a nosotros como cristianos, a la comunidad cristiana, donde nos plantea el desafío de, uno, vivir una vida alardeando de nuestra vida cristiana, es que yo soy muy correcto, es que yo soy muy, muy santurrón, es que yo soy muy, qué sé yo, cualquier cosa de iglesia, digamos, de vida espiritual que pudiéramos enrostrarle a otros como crítica. O tomar la actitud del publicano, ¿cierto? Y reconocer primero que todo nuestra pequeñez. No es posible vivir una vida cristiana sin reconocer que nosotros somos muy, muy pequeños delante del Señor. Entonces, estos tres ejemplos los pongo solamente como ejemplos, valga la redundancia, de cómo el Señor nos enseña a partir de contrastes, de oposición de conceptos, porque nos resulta tan fácil, es como entender el frío habiendo experimentado el calor, ¿cierto? Podremos reconocerlos en cualquier lugar del mundo en que nos paremos, vamos a reconocer qué es el frío y qué es calor porque son conceptos opuestos que hemos experimentado. Por lo tanto, en este caso, al yo escoger aquellos conceptos que eran ejemplos de tendencia al cambio, eh, lo que quiero es mostrar qué es o quién es opuesto al cambio en el mejor de los sentidos posibles, y es nuestro Dios. Pero para ello también quise confirmar esto del cambio con una canción que probablemente muchos de ustedes reconozcan. Es una canción bastante vieja, de esas típicas tradicionales de Latinoamérica, folclore latinoamericano. Y esta canción dice que cambia lo superficial, cambia lo profundo también, cambia el modo de pensar, cambia todo en este mundo, cambia el clima con los años, cambia el pastor su rebaño, y así como todo cambia, que yo cambie no es extraño. Me pareció súper precisa la canción para efectos de lo que estamos conversando hoy día, ¿cierto? En esta clase, que hablamos de la inmutabilidad de Dios, pero quiero que hablemos primero también, bueno, ya estamos en eso, de hablar acerca de cómo nosotros somos tan distintos a Dios y cambiamos. Y todo lo que nos rodea cambia. Cambia, eh, como les decía hace un momento atrás, la naturaleza, cambia la sociedad, cambian las economías, cambian las formas de vivir, cambiamos de ciudad, cambiamos de un millón de cosas y nosotros mismos también, nuestras esencias, nuestra esencia como nuestras personalidades cambian, nuestra forma de ser va cambiando. El que diga que no cambia es porque no ha crecido. Desde que éramos niños hasta hoy día somos completamente diferentes, o a lo mejor no completamente, pero sí hemos cambiado mucho, tanto en lo físico como por supuesto en nuestra forma de entender las cosas. Entonces, también yo recordaba respecto de todo esto del concepto de cambio, de todo lo que cambia y de cómo evoluciona el mundo, cómo evolucionan las sociedades y todo ello, pero pensaba en relación a nosotros como iglesia. Y aquí hay una especie de anécdota, no sé si es tan anecdótico, pero me ha llamado la atención en varias ocasiones que yo he visto comentarios. Por ejemplo, hay un cumpleaños de un hermano o de una hermana y alguien por ahí le comenta en su muro de, qué sé yo, Facebook o por Instagram, alguna red social, y la felicitación máxima, así como, oh, felicidades, felicidades, que te vaya súper bien aquí, allá, que tengas muchos años más y no cambies nunca. Eh, eh, Sin ánimo de ponerme así muy quisquillosa, pero quiero explicar por qué razón me llama la atención esta frase, y no es que la haya visto una vez, sino muchas veces, y entre hermanos, de eso se trata este comentario, de que un hermano le desea a otro hermano que no cambie nunca.
Entonces ahí es donde yo me pregunto, ¿de verdad queremos que el hermano no cambie nunca? ¿Qué deseamos realmente para nuestros hermanos? ¿Qué deseamos? ¿Deseamos que vaya transformando su vida, perfeccionándose para ser imitador de Cristo? ¿O que se quede así nomás? No, no cambies más. Obviamente, ¿cierto? Yo entiendo el sentido que tiene esto, ¿cierto? Es una forma de decir, de demostrar aprecio, de demostrar que tal como es esa persona, hay cariño, hay amor probablemente, ¿cierto? Pero ojo con el lenguaje que utilizamos porque muchas veces, bueno, de hecho hay una frase muy famosa por ahí que dice que el lenguaje construye realidad. Yo creo que algo de la Biblia arrebató esa frase, ¿ya? Por ahí se inspiraron, yo creo, en la palabra, porque la palabra misma nos dice a nosotros que todo lo que decimos con nuestros labios tiene el poder, ¿cierto? Ya sea de dar vida o de dar muerte. Podemos ver largamente ese versículo, pero voy al hecho de que nosotros como hermanos debiéramos desear que vayamos perfeccionándonos, que vayamos transformando nuestras vidas en el sentido, en el mejor de los sentidos y que podamos hacer esta transformación guiados de la mano del Señor. ¿Ya? Insisto en que entiendo a qué se refiere esto, pero quería ponerlo como ejemplo en relación a algo más bien anecdótico de cómo a veces nos confundimos y queremos que el hermano o la hermana se quede así tal cual. En el sentido también de que es necesario que nosotros vayamos reflexionando en todas las cosas que decimos, en las cosas que vamos deseando para otros hermanos. Y en la medida que también podamos ir aconsejando y compartiendo con aquellas personas que están en este proceso de transformación, podamos hacerlo en sabiduría y en amor. Entonces, ya está, súper claro de que todo cambia, de acuerdo a lo que he venido conversando. Todo cambia. Cambia el universo, la naturaleza, las sociedades cambian a una modernidad cada vez más abierta y desprejuiciada. ¿Ya? Ahí de repente queda eso como un poquito como eslogan. No es que alguien haya puesto ese eslogan literalmente, pero da la impresión de que la tendencia va a eso, ¿cierto? A ser cada vez más abiertos y desprejuiciados. Como que la sociedad lo único que necesita es eso, ser abierto y desprejuiciado. Y, y en algún sentido yo diría que nosotros también hemos estado cambiando como iglesia, ¿cierto? La idea es entender también que como iglesia tenemos muchos prejuicios en muchas cosas y que eso debiera quedar de lado. Pero hablando de que todo cambia y de que todos estos conceptos que yo les he estado mencionando, la naturaleza, como dice acá, la sociedad y todo aquello, em, va cambiando y va transformándose muy velozmente. Entonces nosotros podíamos preguntarnos qué pasa con la iglesia en este aspecto. La iglesia, los hijos de Dios. No hablemos de la iglesia así como en términos muy etéreos, porque a veces tendemos a confundirnos como la iglesia, pero al final somos nosotros, en particular yo como hija de Dios, usted como hijo de Dios. ¿Transformamos? ¿Sufrimos transformaciones? ¿Acaso nosotros estamos siendo transformados así como el mundo es transformado? Me refiero a que, como decía hace un momento atrás, el mundo va evolucionando a esta cosa como súper open mind, súper abierta y evolucionada y desprejuiciada. Y nosotros nos vamos relajando, vamos haciendo más laxas nuestros estándares de vida cristiana. Hay una pregunta que siempre viene al caso, siempre es atingente hacernos esa pregunta. Nosotros los hijos de Dios, por supuesto que estamos llamados a la transformación, pero aquí es donde el mundo y la iglesia se separan en el modo de transformarse, porque el mundo se transforma en un sentido de relajo, de vivir el día a día, de nuevos cuestionamientos, de libertad absoluta. Y está bien, el mundo debe hacer lo que el mundo crea que es bueno para él. Pero a mí lo que me preocupa y lo que yo quisiera puntualizar ahora es la iglesia, ¿ya?
porque no tenemos nosotros por qué andarle diciendo al mundo lo que tiene que hacer. No, no voy a defender yo esa idea. A mí lo que me preocupa es qué va a hacer la iglesia respecto a los cambios que la iglesia debe hacer. Y vuelvo a insistir, la iglesia como individuo, yo como persona perteneciente a la iglesia, como persona perteneciente al cuerpo de Cristo. Yo voy a seguir en esa tendencia de cambio del mundo o yo voy a seguir en la tendencia de cambio a través de lo que Cristo haga en mí. Es una pregunta que quería dejar planteada porque es necesario que nosotros, como cristianos, como hijos de Dios, entendamos que necesariamente estamos llamados a la transformación, pero no nos confundamos de transformación. La transformación a la que Dios nos ha llamado es la transformación que está relacionada con lo que dice Romanos 12. Romanos 12, 1 y 2, pero voy a leer aquí el versículo 2 en particular, que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. El mundo es mundo, perfecto, no perfecto el mundo, pero el mundo es mundo, ok, ellos tienen sus costumbres, tienen sus conductas, ok. Sino que nosotros debemos dejar que Dios nos transforme en personas nuevas. Esto es, eh, a mí cada vez me deja un poco sin palabras porque es tan tremendo lo que significa este versículo. No es solamente un aspecto de tu vida, un detalle de tu vida, un día a la semana o porciones, ya no estamos hablando aquí de pedacitos, sino que estamos hablando de una persona nueva. O sea, el desafío que el Señor nos plantea acá es que la transformación a la que nosotros debemos apuntar es hacer una persona completamente nueva, en el sentido de que todo lo que esté en nosotros y que no refleje a Cristo debe ser echado fuera, debe ser eliminado, debe ser completamente transformado. Y aquí está el cómo. Esa transformación es a través del cambio de la manera de pensar. Voy a reiterar lo que ya llevaba leído. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes. Y aquí es para ustedes, así en lo particular, la cual es buena, es agradable y es perfecta. Esta es una versión un poco más moderna, pero para agilizar también ahí el lenguaje, ¿cierto? Y por sobre todo entender que no se trata de una transformación en el sentido de un lavado de cerebro. ¿Ya? Probablemente muchas personas creen de la iglesia que somos gente a las que nos lavaron el cerebro, a las que un pastor nos dijo que había que hacer eso o esto y punto, y les creímos ciegamente. No, se trata de que ahora, a diferencia de cuando vivíamos una vida mundana o de cuando, o a diferencia de quienes viven una vida mundana, nosotros hemos incorporado en nuestra rutina, en nuestra vida, el filtro de la palabra de Dios. Es decir, cada acto nuestro, cada pensamiento nuestro ha sido necesariamente pasado por el filtro de la palabra de Dios. Es decir, este cambio en la manera de pensar tiene que ver con que ya no es solamente yo pienso y actúo, sino que yo pienso, paso ese pensamiento, esa planificación o ese proyecto por el filtro de lo que la palabra de Dios me dice a mí, y si está correcto, puedo proseguir, y si no, tendré que meditar y darle una vuelta más, ¿cierto? Entonces la transformación de nuestra vida no es algo místico necesariamente, no es algo medio esotérico, así como, oh, como en una nebulosa de, de algo muy etéreo y muy poco tangible, sino que es en lo práctico. Toda nuestra vida debe reflejar aquella transformación que vamos perfeccionando en nuestras vidas en la medida, y aquí está la clave, en la medida que le dejemos espacio a Dios para que haga esa transformación en nosotros. ¿Y por qué razón? Es importante precisar esto, porque se trata, vamos a ver aquí, eh, se trata de que debemos estar nosotros involucrados en el mundo. Es decir, no ser parte del mundo con sus hábitos y costumbres, como decía el versículo anterior, sino que debemos nosotros ser personas que estén involucradas en la sociedad. Debemos ser personas que puedan manifestar los cambios que han experimentado justamente ahí donde no hay cambios, donde los cambios son solamente tendiendo a otro camino, a otra ruta diferente de la nuestra. Ya les decía que no se trata de que nosotros nos hayan lavado el cerebro,
Supongo que ninguno de ustedes ha pasado por ese procedimiento, ¿cierto? Sino que cada uno de ustedes voluntariamente, reconociendo la bondad de Dios, reconociendo que el Espíritu Santo fue el que obró en ustedes para aceptar a Cristo, nos ha llevado, ¿cierto?, a esta vida nueva, a esta vida transformada en el Señor. Entonces, tampoco se trata de dejar de tener opinión. Podemos tener opinión respecto de cómo se llevan a cabo muchas cosas en esta sociedad. Tenemos también derecho a votar, entre otras cosas, ¿cierto? Tenemos derecho a emitir nuestra opinión con respeto, con la delicadeza que tocar temas de pronto medios complejos requiere, pero justamente en el mundo, involucrados en nuestro entorno, es donde podemos manifestar nuestros cambios. Debemos manifestar nuestros cambios ahí, en donde sea visible que somos distintos, donde sea visible que hemos estado en un proceso de perfeccionamiento con la mano del Señor, con la guía del Espíritu Santo. Entonces, si no estamos en el mundo compartiendo estos cambios, ¿de qué otra forma podríamos nosotros llevar las buenas nuevas de salvación? Esa es la forma, viviendo, experimentando eh, el hecho de ponernos a nosotros en el mundo como una lumbrera de Cristo, una lumbrera que refleje la, el carácter del Señor Jesucristo. Yo sé que decirlo es fácil, pero es tarea también nuestra dedicarnos y disponernos en las manos del Señor para que Él nos ayude en esta tarea que a veces se torna un poco difícil, porque pueden haber mucho tipo de adversidades, pero con la ayuda del Señor, insisto, es más fácil. Y aquí también hay otro tema que es bien interesante porque no basta solamente con decir que la autodeterminación me permitirá cambiar, ¿ya? No se trata solamente de mi fuerza de voluntad, de mi deseo de cambiar y de decir, ya, hoy día yo cambio y punto. Pensaba también en un ejemplo de cómo expresar que no se trata solamente de fuerza de voluntad y pensaba en lo típico de la frase, el lunes empiezo la dieta. Yo no sé cuántos habrán hecho ese compromiso o ese autocompromiso y han fallado, se han fallado a sí mismos, porque a veces la fuerza de voluntad dura lo que dura el fin de semana. Y a la hora de enfrentarse a ese famoso lunes de la dieta, como que nos encontramos en una, ahí como que empiezan a aparecer todos los obstáculos y las barreras para poder cumplir ese propósito. Cuanto más si se trata de cambiar hábitos que significan em, cosas que tal vez nos alejan del Señor. Son hábitos también, y esos hábitos a veces no son tan simples de dejar de lado. Ahí es donde entonces es necesario entender que los cambios significativos en la vida espiritual del cristiano van a ser únicamente con la ayuda espiritual del Señor, y en este caso tiene que ver con lo sobrenatural de Dios obrando en nuestra vida. Porque un cambio común y corriente, como el monito que tengo acá de la fuerza, ¿cierto? Puede durar lo que la fuerza o la decisión humana eh, proponga, pero un cambio hecho en lo sobrenatural, es decir, con la acción de Dios en nuestra vida, es, ese sí será un cambio significativo y que perdure en el tiempo, ¿ya? Entonces, todo lo que he venido diciendo es para poner en contraste la humanidad y Dios. Nosotros como seres humanos cambiantes, vacilantes, que dudamos, que estamos un día bien, que a lo mejor al otro día no estamos tan bien, y que tal vez así suma y sigue, podemos entender que somos muy distintos de Dios. Y afortunadamente, ¿cierto? Gracias a Dios que Dios no es como nosotros. Siempre se dice esa frase por ahí. Gracias a Dios que Él no es humano, que Él no es como nosotros. Y ahí podemos entender que, em, que, que el hecho de que, por ejemplo, podamos aprender fácilmente a partir de contrastes, nos va a significar que este concepto de la inmutabilidad de Dios nos hace entender primero a nosotras nuestra naturaleza cambiante y con dificultades para poder mantenernos sin transformaciones negativas en este caso, y podemos entender la naturaleza de Dios que es permanente. La inmutabilidad de Dios nos da una certeza de que Dios es permanente. Dios y todas sus cualidades son inmutables, es decir, no
cambian. ¿Qué mejor comparativo entonces podríamos encontrar sino entre Dios y nosotros como seres humanos? Porque cada uno de nosotros se conoce perfectamente bien, supongo, y sabrá que en general somos una especie que tiende a la inestabilidad. Insisto en que esto es a modo general, ¿cierto? Habrá personas que son más estables que otras, eh, pero mientras más jóvenes a veces parecemos ser más inestables. Cambiamos de gustos, cambiamos de ropa, cambiamos de estilo de pelo, cambiamos de amigos, cambiamos de ciudad, cambiamos de casa, cambiamos de sueños y hay variaciones infinitas en nuestra vida. Todo lo opuesto es Dios. Y alguien podría decir que aburrido es Dios, porque pareciera que el cambio es entretenido. Pero yo digo, gracias a Dios que Él no cambia, porque ahí podemos encontrar refugio, podemos encontrar un refugio seguro. Porque imagínense, hasta un refugio de montaña, pensando en la analogía del refugio, hasta un refugio de montaña puede verse anegado por, qué sé yo, una avalancha. Estoy poniendo un ejemplo así muy al azar. Todo lo opuesto a nosotros en cuanto a la facilidad de cambiar es Dios. Dios no cambia. Y así es simple, como decía al inicio, o sea, como les mencionaba, Dios no cambia. Y yo podría haber terminado la clase al decir inmutable es que Dios no cambia. Y listo. Porque más claridad que esa, difícil, ¿cierto? Pero quise también llevarlo esto a reconocernos nosotros, reconocer nuestra naturaleza como seres humanos cambiantes y a partir de eso reconocer la naturaleza de Dios y entender que su eternidad, su omnipotencia, su omnipresencia, su fidelidad, su amor, su misericordia, la piedad de Dios, todas estas características y cualidades y atributos son tal como Él es. Es decir, si Dios es inmutable, todas y cada una de sus características más maravillosas son igual de inmutables. Es decir, el mismo amor con el que el Señor creó en el Edén a Adán y Eva es el mismo amor con el que hoy nos trata a cada uno de nosotros. Debemos nosotros ahí ver si aceptamos ese amor, si aceptamos esa fidelidad del Señor, si la reconocemos tal cual como la del primer día en su relación con el primer hombre, hasta hoy que estamos viviendo en este tiempo que probablemente sea parte de los últimos tiempos, ¿cierto? Siempre Dios ha sido el mismo. Dios no muta, no cambia. Entonces ya para ir terminando, yo quisiera comentarles una cosa así como de lo que a mí se me vino a la mente cuando se me asignó esta cualidad, este atributo en particular, y me pidieron que yo esté desarrollando esta lección. Un tema importantísimo, entonces, que como Dios no cambia, mi modelo a seguir seguirá siempre siendo el mismo. Yo pensaba con esta frase, un pintor cuando tiene un modelo humano enfrente, ¿cierto? Tiene que estarle pidiendo a cada rato, ya, pero no te muevas, no te muevas, no te muevas porque estoy tratando de captar el ángulo o el punto exacto de no sé qué cosa. Nosotros, que tenemos un modelo a quien seguir, no tenemos esa preocupación de que nuestro modelo vaya a cambiar, de que nuestro modelo vaya a seguir, o que íbamos llegando a tal cualidad, íbamos en el camino de la perfección de esa cualidad y cambió, y ahora tenemos que buscar otra forma de cambiar nuestra vida para acercarnos al modelo. No, muy por el contrario, nuestro modelo es Cristo, es Dios, ¿cierto? Nuestro modelo de moralidad, nuestro modelo de vida. Por lo tanto, tenemos la seguridad de que trabajando y trabajando y trabajando en nuestra vida espiritual, el modelo permanece igual, por lo tanto nuestro propósito es el mismo, parecernos cada vez más a Él. Entonces yo les mencionaba que cuando se me asignó este atributo de la inmutabilidad de Dios, lo primero que vino a mi mente fue una frase, esto sí que fue anecdótico, y es la frase que dijo el ministro. No voy a decir el nombre porque ustedes ya saben qué ministro lo dijo, pero este ministro decía que era posible que el virus del que estamos sufriendo algunas consecuencias hoy día, de que el coronavirus era posible que mute en buena persona. Eh, Curiosa forma de expresar lo que él quiso decir, ¿cierto?
eh, cuando él dijo esta desafortunada frase, yo creo que a todos nos quedó súper grabada y probablemente se nos olvide muy, 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 muy en el futuro. Em, de inmediato, cuando se me asignó este atributo, lo relacioné a ese momento, cuando este señor dijo esa frase, como esperando que ojalá el virus mute para bien. Ojalá el virus mute en buena persona, lo dijo literalmente, pero teniendo así como todas las expectativas puestas en algo que no sabemos qué va a ser. Entonces yo pensaba, qué enorme privilegio, hermanos, qué enorme privilegio tenemos nosotros como hijos de Dios, de que podemos depositar toda nuestra confianza en Dios, que es inmutable. Nosotros no tenemos que esperar que Dios mute en buena persona, ni tener temor de que Dios mute en mala persona. Estoy poniendo esto entre comillas, porque obviamente se entiende a lo que voy. Porque Dios en su inmutabilidad es completamente estable. Dios ha sido siempre el mismo y lo será. Por lo tanto, toda nuestra confianza puede estar depositada en Él sin temor de que algo vaya a cambiar en su afecto hacia nosotros o en su preocupación por nosotros. Muy por el contrario, hay personas que están ciegamente confiando solo en la ciencia y en algún sentido está bien, ¿cierto? Porque la ciencia ha aportado tanto al desarrollo humano, es algo que no podríamos negar, pero hay otros que están depositando toda su confianza en el poder político. Podrían decir tal vez que buena la decisión que tomó tal o cual administrador de tal área política, o el presidente, o los ministros, o qué sé yo. Y hay otros que confían ciegamente en el dinero, hablando en relación a la crisis que estamos viviendo hoy día en el mundo. Pero bienaventurados nosotros los hijos de Dios, los que hemos creído en la palabra de Dios, los que sabemos por las escrituras que los atributos, las cualidades de Dios no cambian. Por lo tanto, Dios no cambia y Él nos abraza y Él nos recibe y Él recibe esa confianza que nosotros depositamos en Él y no nos fallará. Por lo tanto, incluso en este tiempo de crisis, de, eh, mm, de no saber muy bien por dónde va la cosa, de no saber qué esperar, de si será un mes más, una semana más, 5 meses más, de esta incertidumbre, a pesar de todo ello, nuestra confianza en el Señor nos permite entender que nuestra vida está segura. Y yo creo que este era el sentimiento, ¿cierto?, de todos los hermanos que hemos estado transmitiendo esta enseñanza, de que cada una de las cualidades de Dios que hemos estado explorando nos afirman nuestra confianza en el Señor, nos afirman esta idea de entender, o sea, no solo una idea, sino que esta experiencia de entender que en Dios estamos seguros. Aún si nos enfermamos, porque bien podríamos enfermarnos, no tenemos garantía de que no nos enfermaremos, pero aún si nos llegásemos a enfermar, tenemos la confianza de que nuestra vida está en las manos del Señor. Y no digo con esto que sea garantía de que nos sanemos, sino que durante todo el proceso de nuestra vida, sea en salud, sea en dolor, sea en enfermedad, sea en riqueza o en pobreza, nuestra vida está en el Señor. Y entonces, como les decía, en ese nivel de incertidumbre, nada nos puede sostener más que conocer a Dios, que saber que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos, como dice su palabra. Y no solo Jesucristo, ¿cierto? Entendemos que aquí hablamos de Dios. Dios Padre es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios Hijo, Jesucristo, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y Dios Espíritu Santo, quien habita en nosotros, es el mismo ayer, hoy y por los siglos, por lo tanto, estamos seguros en Él. Hermanos queridos, es una alegría, como les decía, poder compartir esta palabra con ustedes y espero que puedan haber eh, disfrutado esta exposición de la palabra, pero por sobre todo atesorar en sus corazones, ¿cierto? Este,
este maravilloso regalo que el Señor nos ha dado de tener plena llegada a Él y de manera que nuestra confianza no va a ser alterada, porque nuestra confianza está en Él, Dios inmutable, Dios que no cambia, Dios que permanece fiel para siempre. Que el Señor les bendiga, hermanos, y ha sido un gran gusto, como les digo, poder compartir esta palabra con ustedes. Hasta pronto.